Me da como siempre mucho gusto saludar a Jorge Peñoñori. Él es el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, precisamente de la Coparmex, que tuvieron este evento el martes. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, mi querido Javier, igualmente qué gusto saludarte y a todo tu auditorio. Muchas gracias por este espacio. Así es, tuvimos el evento a nivel nacional, yo creo que más importante de la Confederación en materia de seguridad y justicia, este martes 16, donde, pues bueno, fue darle voz a la sociedad civil que no han podido tener esta proyección, que no han podido transmitir la sensibilidad de la injusticia, la inseguridad y sobre todo de asesinatos a periodistas, reporteros, que bueno, pues es una cosa muy lamentable. Tuvimos 3 mesas con las madres buscadoras, con representantes de la sociedad civil, con los periodistas, y una conferencia magistral que me tocó estar con Adrián Levarón, donde pues nos platicó la tragedia de aquel 2019, Javier. ¿Cómo estás, Jorge Peñoñori? Te saluda también Miguel Aquino. Ya lo decíamos, ya existe el diagnóstico, lo estamos llevando. Me imagino que por ahí debe estar Ceci Flores, por supuesto, comentas lo de Adrián. ¿Cuáles son las conclusiones? Nivel de impunidad, falta de preparación, falta de interés, porque también hace unos momentos platicamos con el doctor Mancera, que como también saben muchos, él es penalista, pues de pronto pareciera que el tema de seguridad no hay autoridad que le importe, Jorge. Con los cambios a la ley de amparo, con los cambios a la ley de amnistía, pues más allá de querer meter delincuentes a la cárcel, pues pareciera que lo que actualmente se desea es sacarlos. Sí, qué gusto saludarte, Manuel. Efectivamente, el tema de inseguridad fue puntual, el tema de falta de compromiso de las autoridades y que esto genera un grado altísimo de impunidad. En la Fiscalía General de Justicia, desafortunadamente, no está homologado también el delito de feminicidio, un tema que pues adolece la sociedad. Pues ese es un rubro donde le dimos voz a las activistas que están en este tema, agresión a las mujeres. Estuvo Olimpia con nosotros, estuvo María Elena Ríos también platicándonos sus temas que conocemos de violencia específicamente de género, y desde luego pues el tema también de los periodistas, que más allá de que si está bien o no tipificado, estamos hablando de vidas, Manuel, Javier. Entonces hay un cambio en la estrategia, no ver si salen o no salen de la cárcel, sino qué está pasando. La inseguridad nos está rebasando y como sociedad tenemos una corresponsabilidad con las autoridades de exigir que se mantenga un Estado de Derecho, separación de poderes muy importante, y poder transitar recogiendo todas estas propuestas de todos y cada uno de los activistas, sociedad civil que estuvimos en este foro. Claro. Y la intención, Javier, Manuel, la intención es únicamente y legítimamente recoger las propuestas que las siguientes semanas se las diremos cuál es lo que tenemos como conclusión, y ponerlo en la mesa a las candidatas y al candidato con una responsabilidad. Claro. Porque claro, el cambio empieza desde hoy, ¿no? Sus propuestas deben ser dirigidas a la sociedad civil, dirigidas a las víctimas y dirigidas sin duda a las autoridades para que desde hoy se haga una recomposición del tejido social. Y la verdad es que qué bueno que se hace ese ejercicio, y espero que se ponga sobre la mesa de las candidatas con, ¿cómo te diré, Jorge? Con muchísimo ruido, que sí atiendan, que sí escuchen, porque pues mira, ya falta nada, 40 días, algo así para las elecciones, con una campaña pues muy sosa, una campaña aburrida, en donde los ciudadanos pues tenemos esperanza, siempre tenemos esperanza en que con el cambio las cosas se puedan solucionar y que llegue alguien con habilidad, con talento, con ganas de poder avanzar sobre la impunidad, porque el diagnóstico desafortunadamente ahí está, y lo que nos falta es quien lo pueda solucionar, ¿no crees?
Fíjate que tocaste un tema muy interesante y también con el doctor Mancera. Yo también desde la visión que tengo como abogado penalista, litigante, en donde veo las deficiencias de la fiscalía, sin duda de los policías, de las estrategias, y esto lo dice claramente que no hay una correcta coordinación, y donde sí hay coordinación se ha visto resultados. Siempre podemos exigir y se puede mejorar, pero por ejemplo la Ciudad de México, uno de los grandes logros que ha tenido es la coordinación, y algunos otros estados, pero donde no hay coordinación es donde se ve que el crimen organizado pues se infiltra. Y ahora, como decías, tenemos esperanzas. Claro, las esperanzas somos desde los ciudadanos, desde que pretendes que alguien te represente. Hablo desde diputados, senadores y ahora por supuesto. Pero adelante. Claro, pero además, Jorge, mira, retomábamos al principio del programa la encuesta de percepción de inseguridad que presentó esta mañana el INEGI. Entonces, más allá de los datos de comunidades donde casi 100 de cada 100 tienen miedo de salir a la calle, aquí la lectura interesante, yo me atrevería a decir que la lectura importante es ver el otro extremo de la medición, que nos indica que sí se puede, que nos indica que sí es posible. Hemos hablado de Mérida, pero mira, en un espacio tan diverso como la Ciudad de México, donde puedas tener también alcaldías o zonas conurbadas con unos índices de inseguridad brutales, pues tiene también el primer lugar en seguridad la alcaldía Benito Juárez. La alcaldía, encabeza en ese ranking nacional donde la gente que vive en la Benito Juárez de la Ciudad de México es la que se siente más segura. Al margen de la competencia electoral y de que Taboada sea candidato a la jefatura de gobierno, habrá que poner atención en qué hizo, en cómo lo logró, en qué hizo, más allá de si es candidato a oposición o no, y que tomaran nota incluso las candidatas, que no digan, no, pues es que él es del PAN, es del... No, al margen de eso, oye, compadre, ven, siéntate aquí y dime que hiciste, y que hiciera lo mismo con Coparmex y que hiciera lo mismo con todos, y empezar a tomar nota, porque si esto sigue siendo un tema electoral, pues me temo que no va a suceder nada, ¿no crees? Totalmente de acuerdo, Javier, y pues bueno, desde la Confederación Patronal en Coparmex, pues somos altamente políticos, pero totalmente apartidistas, y justo lo que acabas de decir, nos reunimos con candidatos, nos reunimos con... Ahí me parece que perdimos la comunicación con Peñuñori. Ahí está, perfecto, te perdimos. Sí, perdón. Te decía que Coparmex pues somos altamente políticos y eso nos da la posibilidad de decir, oye, pues solo hiciste, por ejemplo, un reflejo que acabas de decir de esa alcaldía, pero hay muchas más alcaldías que está Cozimal, claro. Estamos teniendo problemas con la señal, Javier. Estamos escuchando lo básico. Sí. Jorge, te ofrecemos una disculpa y quisiéramos reanudar, porque ya estamos prácticamente para despedir, quisiéramos reanudar si es posible esta conversación contigo. Nos quedamos con lo fundamental, no podemos seguir viendo el tema de seguridad. Yo sé que estamos en medio del furor electoral y de la competencia electoral, pero retomemos el tema tan tarde como mañana, si no tienes inconveniente, Jorge. Sí, señor, lo vamos a programar, ya se nos cortó definitivamente la línea, pero ya le mandamos el mensaje para retomar, porque en materia de seguridad evidentemente falta mucho que hacer, y por supuesto falta todavía ver esta reunión con los candidatos, Javier. Sí, además ahí la duda es, ¿por qué, no? ¿Por qué tan desigual? ¿Por qué Mérida? ¿Por qué la Benito Juárez? ¿Por qué algunas ciudades y en otros no? Entonces, si estuviéramos en un país donde no existiera ningún punto del país en donde se pueda vivir en paz, te diría, bueno, pues es una pesadilla, es una maldición, es una cosa horrible. Pero lo esperanzador es que hay sitios en donde sí se ha logrado, incluso, tomado el caso de la Ciudad de México, de la Benito Juárez, porque tiene el primer lugar nacional, pero hay otras alcaldías donde también se ha logrado
Y te digo, yo creo que esto hay que verlo independientemente de las cuestiones partidistas. No nos dejemos llevar a la cosa electoral, ¿no? Y fíjate, Javier, que en algún momento IMINA, la delegación Benito Juárez, llegó a estar entre las demarcaciones donde más se registraba robo de vehículos, porque ahí está la Colonia del Valle. La Colonia del Valle, por muchos años, sobre todo a principios del año 2000, estuvo en primer lugar de robo de vehículos y de robo de autopartes. ¿Cómo le hicieron? O sea, finalmente eso terminó. Seguramente se siguen robando coches, pero hoy por hoy ya no es la alcaldía más insegura, o ya no es la ciudad más insegura, porque estamos comparando. Es decir, cuando se hace trabajo, sí se puede, y sí cambian las cosas. Claro. Oigan, pues ya casi nos vamos. Y ayer... Perdón, Imina. Sí, que además es un trabajo conjunto, Javier, porque trabajan las alcaldías junto con el gobierno de la Ciudad de México, y entonces empiezan a instrumentar acciones como los botones de pánico, los cuadrantes, que empiezan a dar resultados, y eso pues en beneficio de la ciudadanía. Y sabes también que ha ayudado mucho, Javier, que los vecinos cooperan, que los vecinos ayudan, y que los vecinos respetan las reglas que se ponen. La Colonia del Valle estaba de las más peligrosas, ¿sí? Ya entonces ya el maloso se la piensa, ¿no? Sí, dice, no, vamos, porque tampoco es como en Puebla de agarrar un sospechoso y a partir de la pura sospecha pues vienen los linchamientos y cosas horribles.